y cultivos locales que realizó la Tinta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y que es un poco el marco y el origen de este encuentro que estamos haciendo. Quería empezar, mientras aprovechamos este tiempo para que la gente se vaya sumando, para nombrar también a todos los espacios, cátedras, programas que se han ido sumando a este encuentro, que es muy amplio y que involucra a muchos espacios, así que voy a ir compartiendo esos apoyos antes de dar el inicio formal. La charla, bueno, por un lado tiene el apoyo del gremio de los docentes e investigadores universitarios de Córdoba, ADIUC, del Instituto de Culturas Aborígenes, ICA, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Por otro lado, también la charla y el cuadernillo pedagógico que vamos a estar presentando hoy cuentan con las declaraciones de interés académico del programa de extensión Economías, Trabajo y Prácticas Asociativas, el programa de extensión Ruralidades, Derechos y Conflictos Campesino-Indígenas, y el seminario Movimientos Socioterritoriales en Espacios Rurales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la UNC, la Cátedra de Economía Social de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad de Córdoba, la Cátedra de Nutrición en Salud Pública de la Escuela de Nutrición de la UNC, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Didácticas Específicas de la Facultad de Filosofía de la UNC, el Seminario Taller de Prácticas Sociocomunitarias Hacer Escuela, Niñeces y Derechos en las Tramas de la Desigualdad de la Escuela de Ciencias de la Educación y de los profesorados de la Facultad de Artes, y el proyecto de extensión Niñez y Derechos en Territorio, Espacio Sociopedagógico de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, también de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, son, como vieron, muchísimos espacios y entramados que se han dado en la organización y en el impulso a este encuentro. Y a esto se suma la alegría que tenemos de la gran convocatoria que tuvo la charla. Tuvimos alrededor de 1.500 personas inscriptas de distintas provincias, de distintas realidades, de distintos niveles educativos, desde primaria, secundaria, universitaria, desde espacios no formales. Sabemos que hay también educadoras y educadores de organizaciones sociales. Así que bueno, un poco también para nombrarles, ahí veo que en el chat están nombrando desde dónde están presentes, y es bueno, una alegría encontrarnos en esta multitud y en esta diversidad, porque también es una gran señal de que somos muchas personas queriendo pensar, impulsar y hacer crecer la educación ambiental integral, que es el tema que nos convoca en esta charla. Quiero mencionar también un agradecimiento a la Fundación Plurales, que es la que nos permitió estar en este Zoom y nos habilitó este espacio. Y bueno, contarles un poquito cómo va a ser la charla. En principio vamos a empezar compartiendo un tráiler justamente de la serie audiovisual y documental Tierra sobre la Mesa, de pandemias globales y cultivos locales, porque como les decía, ese es el origen de este trabajo que estamos haciendo también en educación ambiental, como para adelantarles esa herramienta pedagógica que también vamos a compartir acá. Después de eso, Laura del Monte, que también participó de este proyecto y que fue una de las grandes gestoras de la parte educativa de todo esto, con una trayectoria muy interesante en este tema, va a estar contando un poco el marco de la charla, y después vamos a presentar a los panelistas y las panelistas que nos acompañan, y por último vamos a abrir a que puedan hacer preguntas. Quizás no todos saben que además de este Zoom estamos transmitiendo por YouTube en el canal de La Tinta. Pueden hacer preguntas tanto acá y allá, si quieren, mientras estamos en la charla, y después la vamos a ir retomando cuando terminen las exposiciones. Así que bueno, la charla también, por las dudas, va a quedar grabada en YouTube. Sabemos que hay personas que o no pudieron entrar o no pueden estar ahora, que sepan que este material va a quedar disponible. Si les parece, vamos entonces a ver el tráiler de la serie como primer material a compartir.
Luana. Luanita. Estamos boicoteando nuestra propia capacidad de generar nuestra alimentación. ¿Qué se produce? ¿Por qué la tierra cosechada no llega a estos platos? Temas como el COVID es la ruptura de biodiversidad, de ese ambiente saludable. Recuperar sistemas degradados que supera incluso a la sustentabilidad. Como en las crisis, estas grandes cadenas imponen sus reglas. Nosotros cuidamos el monte, cuidamos la tierra porque de ello vivimos. Sabemos que esto es una forma de resistencia a un modelo. ¿De dónde vienen esos alimentos? ¿Cuál es el recorrido que hacen y cómo son producidos y qué estamos comiendo? Yo quiero que haya más productores agroecológicos también. Sin alimentos no se puede dar nada a los chicos, ¿no? Porque si no hay tierra, no hay de qué vivir. Arquitecto. Buenas tardes. Hola, se siguen sumando las personas. Bueno, agregar algo más a esta introducción de la charla. Bueno, hola, mi nombre es Laura del Monte, y queremos comentarles también que quienes estuvimos detrás de la realización de Tierra sobre la Mesa, venimos de los campos de la comunicación, de la educación, del cine, y desde el principio supimos que este encuentro que está sucediendo en este momento era algo prioritario, era algo esencial, algo que tenía que ver con nuestros objetivos de equipo, porque entendíamos que, bueno, que había una necesidad de hacer un intercambio acerca de la educación ambiental integral, y bueno, sabíamos que esto era prioritario, ¿no? Pero un encuentro con una característica fundamental, que es lo que tiene que ver con el encuentro de hoy, que es un encuentro de educadores acompañados de la mano de especialistas que nos van a invitar a pensar, a hacernos preguntas, especialistas que vienen trabajando el tema de la educación ambiental incluso mucho antes de que esta ley, de que tuviéramos esta ley en nuestro país, ¿no es cierto? Así que bueno, decir eso, que estamos en un nuevo escenario de debate en nuestro país, y que es una alegría que haya personas que nos están acompañando en este momento, desde un montón de provincias del norte hasta el sur de nuestro país. Tenemos gente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego en este momento presentes acá en esta conversación, y eso es algo increíble y maravilloso. Y bueno, y decir algo que ahora van a profundizar los especialistas y las especialistas invitadas, que tiene que ver con que la ley lo que nos ofrece es un nuevo marco, un nuevo paradigma desde donde pensar los conflictos ambientales, y que eso es un respaldo que nos parece clave, ¿no? Porque no solamente es necesario, o de poco sirve producir o contar con recursos pedagógicos que sean ricos, si no sabemos desde qué enfoque pararnos como docentes en el aula, ¿no? Entonces, bueno, creemos que eso es fundamental, que podamos pensar juntos ese aspecto. Y bueno, y también consideramos que la serie y el cuadernillo pueden entenderse como recursos que intentan dar cuerpo a esta ley que tenemos ahora, y que esa ley también va a ser un proceso, como lo fue también la ESI, como estamos aprendiendo, como sabemos que fue la ESI en su momento y como lo sigue siendo, ¿no? Así que, bueno, la idea es empezar a conversar y que Tierra sobre la Mesa sea un punto de partida para abrir conversaciones, diálogos entre todos. Luz, te doy la palabra y comenzamos. Bueno, sí, para quienes se van sumando, bueno, siguen apareciendo mensajes, que es hermoso ver gente de Uruguay, de Catamarca, de Jujuy, bueno, territorios muy diversos que también
son parte de las cuestiones a pensar en la educación ambiental integral, ¿no? Las realidades de cada territorio, y ya Luis también seguro nos va a hablar de eso. Y aclarar para quienes se están sumando ahora que, bueno, mencionamos una serie y un cuadernillo que es Tierra sobre la Mesa, de pandemias globales y cultivos locales, realizada por La Tinta, que es un poco el disparador de esta charla que trascendió esta herramienta pedagógica para pensar la educación ambiental integral. En ese sentido fue que invitamos a las 3 personas que van a estar exponiendo hoy, pensando desde siempre en la necesidad de articular saberes, campos disciplinares, experiencias de trayectorias distintas, que es algo que también está en la serie documental que realizamos con gente de filosofía, de arquitectura, de biología, de agronomía. Creemos que es muy importante ese cruce de miradas y que es parte también esta multidisciplinariedad de la educación ambiental integral. Y también, por otro lado, eso se evidencia en las personas que voy a presentar ahora, me parece. Y además, como decía Laura, recuperar el trayecto y el trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimos años personas en educación, en este campo de la educación ambiental, porque bueno, reconocemos y creo que vemos, y acá mismo es una muestra de cómo está creciendo este campo, pero para que realmente eso tenga una profundidad, una orientación, como decía Laura, también un enfoque, necesitamos o creemos muy importante escuchar las voces de quienes vienen pensando en esto hace tiempo, incluso para trascender una mirada que a veces, en la que a veces se cae, o últimamente mucho se escucha de lo ambiental desde un lugar más superficial, más individualista, simplificadora, como dice Alcira por ahí. Entonces nos parece muy importante, bueno, las voces de quienes invitamos hoy. Por un lado les voy a presentar un poco en el orden en el que los invitamos a exponer. Vamos a tener la participación de Alcira Rivarosa, que es biólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente, doctora en educación científica y especialista en educación ambiental, que viene trabajando desde hace unos 40 años en estos temas. Por otro lado nos acompaña Luis Fernández, que es docente de geografía, también especializado en educación ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional, y es actualmente profesor y fue director de la Escuela Andrés Carrasco en Saladillo durante los últimos años. Nos va a estar contando un poco esa experiencia. Y por último estamos con Marco Filardi, que es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA y del Museo del Hambre. Así que, bueno, como vemos tenemos una amplia variedad de experiencias, miradas y profesiones en los paneles también. Les invitamos, si les parece, empezar. No sé si Alcira estás por ahí. Yo estoy, pero no tengo imagen. No sé si se escucha. ¿Me Sí, escuchás, Lucía? Te estamos escuchando, bueno, pero es cierto que no te... Creo que no tengo imagen, no sé qué ha pasado, no lo puedo resolver. He intentado pedir ayuda acá cerca mío y no lo encuentro. Así que en todo caso, si se escucha bien, bueno, pasaré las transparencias que preparé para compartir acá con estos colegas. Y bueno, veré si puedo resolver lo de la imagen. Lamentablemente no me doy cuenta qué hacer. Estos son propios de nuestros analfabetismos. También teníamos un PowerPoint que vos ibas a compartir mientras hablabas, quizás Juli estaba preparando, ahí tenemos el PowerPoint. Para no importa que yo no me vea, si en tal caso que podamos compartir lo que pensé para este momento, agradecida totalmente de la invitación, por supuesto a ustedes, gente de La Tinta, la Fundación, a estos colegas maravillosos de otros espacios que están haciendo también su militancia, ¿no? Si te parece, Lucía. No te estoy escuchando ahora, Alcira. ¿Estás por ahí, Alcira? No sé si me escuchás. No sé por qué se me va la imagen y se me va la voz. ¿Ahí vamos? Sí, ahí te estoy escuchando. ¿Ahí me pueden escuchar? Bueno, sí.
mi tránsito por este tema tiene casi mi edad. Ya pasé los 60 y en realidad la historia del abordaje de la educación ambiental como espacio de discusión y de política de comprensión no tiene más de 70 años entre unas cosas y las otras, ¿no? En realidad, después de que Rachel Carson en la década del 50 sacó su libro sobre una primavera silenciosa, hablando de los silencios de las situaciones ambientales, ¿no? Es decir, de los conflictos territoriales y de los problemas que no son siempre visibles, desde allí hasta acá hemos construido un hermoso capital. Entonces se me ocurrió pensar en estas preguntas para compartir con ustedes. ¿Cuál sería ese capital de conocimiento que está disponible? ¿Por qué es necesario seguir argumentando a favor de construir prácticas en educación ambiental? Bienvenida sea la ley al respecto, porque parecería que los argumentos se transformaron en argumentos sólidos, ¿no? Validados, en este caso políticamente. ¿Qué abarca ese territorio conceptual de los conflictos ambientales? ¿Cómo estamos aprendiendo de esos problemas? ¿Qué cosas estamos dejando afuera de esos problemas y que sería necesario para que realmente sean prácticas auténticas e integrales, tal como se lo propone, ¿no? ¿Y qué saber y saber hacer necesitamos para promover esas nuevas subjetividades y nuevas ciudadanías? Tenemos democracias todavía muy jóvenes en nuestros territorios, ¿no? 40 años y algunos menos en toda Latinoamérica hablan de una fragilidad cultural muy grande todavía en nosotros, ¿no? Para no solamente hablar de las temáticas ambientales, sino tomar decisiones de qué hacer. Hemos tenido una fuerte colonización, dice Rebellato, respecto a la cuestión ética cultural, y por lo tanto es difícil de combatir porque se nos ha hecho carne determinados estilos de vida, formas de percibir lo que sería el bienestar y el confort ambiental, y por supuesto un excesivo endiosamiento hacia las tecnologías, ¿no? Por favor, ¿podés pasar a la segunda? Por lo tanto, si uno tuviera que mirar así rápidamente, ¿no? En un paneo bastante veloz para no quitarle tiempo a los colegas, ¿no? ¿Qué hemos podido hacer? Lo más interesante es ir superando ese modelo tan naturalista, de que lo ambiental tenía que ver solamente con lo bioecológico, lo ecológico puro, ¿no? Acercándose a otra definición de lo ambiental, que costó todavía y sigue costando darle identidad. Se visibilizaron los conflictos, mucha divulgación, primero amarillista, pero después un poco más contextualizada, pero contextualizada de acuerdo a los territorios. Europa no es lo mismo que Latinoamérica. O sea, hemos reconocido regionalismos, localismos, espacios en donde hay cuestiones que son propias de cada escenario cultural y a la vez pueden ser comunes a otros, ¿no? Esta lectura fuerte que hay que hacer entre lo local y lo global. Se pudieron diseñar muchas currículas de formación, bienvenidas sean ellas, en distintos territorios y a la vez a nivel latinoamericano, que implica otro abordaje totalmente diferente. Hemos podido combinar la educación formal, que fue fuerte en sus inicios en la década del 60, con la formal. O sea, fue entrando de a poquito los saberes de las conflictividades ambientales, las situaciones a veces irreversibles a las que veíamos los grandes conflictos ambientales adentro de la escuela, pero de manera muy tibia. Y hemos construido algunas didácticas particulares, ¿no? La didáctica de lo ambiental dice que no se puede solamente hablar del tema, hay que actuar, hay que pensar actuando y hay que actuar pensando todo el tiempo, ¿no? Requiere de un compromiso y pies en el barro, dicen los autores. Hemos podido generar prácticas más transversales a nivel cultural, trabajando mucho más con los barrios, con gremios, con otras entidades, con otras instituciones que ya habían sido cooptadas por otro modelo y forma de ver las cosas, con lo cual eso habla muy bien de los avances. Y por supuesto incluir la educación ambiental como agenda de Estado, con todas las tensiones políticas y los dilemas éticos que con ello contrae, ¿no? Por favor, ¿podemos poner la otra? Gracias. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hemos podido analizar al preocuparnos de lo ambiental? Que no es solamente hacer teoría, sino ocuparse en los territorios. ¿Nos dirige este enfoque hacia una nueva posibilidad? Los enfoques ambientales, tal como hace años lo dice, ¿no? Lo había dicho tanto Marx como Nietzsche, instala saberes de sospecha. Y por supuesto, instala también dilemas en tensión permanente. Siempre hay una polaridad ética entre los que les interesa un modelo de vida y los que les interesa otro modelo de vida. Sospecha respecto a las cosas que no son visibles, que están ahí
invisibilizadas y que no terminamos de comprender porque están en lo micro de la vida cotidiana y muchas veces en los prejuicios y la cultura cotidiana. Lo interesante es que el abordaje ambiental instala cierta igualdad de inteligencias en el análisis de los conflictos, porque se necesita esto que sabe decir claramente Sousa Santos, saberes múltiples. No alcanza el saber de la academia, el saber sistematizado y validado durante muchos años, sino que hace falta incluir a los otros en esto, ¿no? Voces que dialogan, por favor, agregar más voces que dialogan, que promueven rupturas fuertes, porque estos acontecimientos, al ser históricos, culturales y políticos, ¿no?, nos provoca rupturas y nos invita a volver a aprender. La situación ambiental requiere aprendizajes sostenidos y de largo alcance, no solamente con los niños y los adolescentes, sino con los adultos y todos los adultos y todas las culturas, ¿no? Es decir, esta cosa bien transversal. Por lo tanto, es un desafío muy grande para las estructuras verticalizadas y muy disciplinadas de nuestras escolaridades, ¿no? Reclama una creatividad nueva, nuevos palabras, nuevos términos, ¿no? Actuación colectiva, las nociones de riesgo, de incertidumbre, de probabilidad, de proyección a futuro, son términos que a veces están ausentes de muchas de nuestras prácticas de enseñanza escolar. Se expresa en múltiples áreas, ¿no? Se puede expresar en todos los lugares de la vida humana, ¿no? Es decir, la pandemia no solamente nos atravesó a nivel del conocimiento científico y de lo que podríamos esperar de él, sino también a través de los vínculos que hemos establecido, de nuestros miedos, ¿no?, de nuestros temores, a través del arte, la música, ¿no?, generando esto que dicen los autores, identidad propia de cada pueblo, que hay que nuevamente hacerlos explícitos. Por favor, ¿podemos pasar a la otra? Sí, estas serían como necesidades. Por favor, ¿podés seguir para avanzar? La trama de la vida ambiental, ¿no?, y de las situaciones o problemas ambientales y conflictividades implica una mirada y un juego completo de todo el territorio, ¿no? Que un territorio que a veces no es visible, a veces está oculto, donde la trama y la red de relaciones entre naturaleza, sociedad, cultura y tecnología está cada vez más imbrincada. No podemos seguir hablando de naturaleza y sociedad aisladamente si no introducimos cuáles son las antropologías de nuestras prácticas, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Este atravesamiento muy fuerte de ciertas comodidades intelectuales, culturales, ecosistémicamente hablando, pero también de manera económica y consumista, ¿no? Es decir, cómo vivimos. Cada lugar tiene su historia, tiene su identidad y su valor cultural. Por favor, ¿podés pasar? Esto implica que hay que recuperar el pasado para poder mirar el futuro, ¿no? O sea, no se puede abordar en educación ambiental cuestiones que están como al hoy, que emergen al hoy como la punta del iceberg, sin reconocer los procesos evolutivos e históricos que le dieron identidad y le dieron emergencia. Por supuesto que es incómoda. Los problemas ambientales son terriblemente incómodos porque no todos tienen solución. Tal como dice Zizek, ¿no?, que es filósofo esloveno, ¿qué pasa si el modo con el que percibimos todos estos problemas es parte del problema, ¿no? A veces hemos mirado bastante sesgadamente y recortadamente las situaciones conflictivas que tienen larga data y a su vez tienen un riesgo sostenido a lo largo del tiempo. Por favor, ¿podemos pasar? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver dos situaciones de ejemplo que implica mirar el juego completo frente a lo que sería la degradación de nuestro territorio, ¿no? Cómo fue cambiando y transformando el territorio a partir de las distintas intervenciones humanas y prácticas, prácticas fuertes, que no son solamente prácticas de sentido para el bienestar de todos, sino prácticas de acumulación de riqueza, de falta de justicia y equidad distributiva al respecto, ¿no? Y que nos obliga, por favor, podés apretar más el power para que pase otra imagen, ¿no? Con un excesivo control, dirían los autores, un excesivo control y por un desapego por las relaciones invisibles. Conocimiento parece que hay mucho, ¿no? Acá al costado aparecen todas esas palabritas que se reproducen a lo largo de la escolaridad, de 20 años, 30 años, de acuerdo a dónde la pongamos, en qué nivel lo ponemos. Pero quedan afuera todas estas cuestiones que son impactos y devoluciones y el espejo que no queremos mirar,
de lo que va quedando de nuestros territorios, ¿no? La cantidad de los nuevos refugiados ambientales, ¿no? Que no solamente se quedan sin su tierra, sino no tienen posibilidad de vivir y buscan vivir en otro lugar, ¿no? Estos movimientos territoriales, geopolíticos y geoculturales que hoy nos interpelan y nos hacen pensar cuáles serían esos saberes que necesitamos incluir, ¿no? Es un tempo nuevo que hay que mirar, tanto un tempo natural como un tempo de los procesos culturales por los que atravesamos, ¿no? Por favor, ¿podemos pasar otra? Lo mismo si miramos cuál es el juego completo de la problemática de alimentación, para lo cual tenemos aquí las colegas que han preparado un delicioso material para acercar a las escuelas, ¿no? El juego completo hace rato que está ya delimitado, graficado, diagnosticado, ¿no? Cuáles son las urgencias que hace falta trabajar adentro de esta problemática, que es un tema sumamente transversal. Sin embargo, sigue habiendo un disciplinamiento muy fuerte en su tratamiento en las escuelas, porque precisamente nadie quiere ver la complejidad del problema y atender las múltiples dimensiones que tiene este problema. En realidad, mientras vamos atendiéndola, nos duele, ¿no? Es decir, hay dolor, por eso la ruptura que provoca la mirada de los problemas ambientales duele, por eso a veces ocultamos todo el problema, lo metemos abajo de la alfombra y miramos solamente un aspecto, aquel aspecto en el cual uno va sintiendo cierta comodidad. No es un problema del maestro, pero sí es un deber de los nuevos maestros, no ocultar estos saberes, sino nos generamos ciudadanías ingenuas al respecto. Y me parece que hay que generar ciudadanías políticamente comprometidas con decir qué hacemos para empezar a andar, porque la ilusión y los sueños forman parte de las nuevas generaciones, ¿no? Por favor, eso sería transformar, podemos pasar a otra, sería transformar esta maravilla de los futuros amenazados, ¿no? Es la necesidad de que podamos incluirlos. ¿Qué hace falta? Seguir avanzando, ¿no? Para seguir avanzando, yo me tomé así el permiso rápidamente de poner algunas cosas así como urgentes, ¿no? Por favor, podemos tocar. Hace falta profundizar más en la lectura de los problemas. Hay que entender mejor cuáles son los problemas auténticos, qué cosa es medular y qué cosa es simplemente una pintura que se dibuja por arriba, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema? Y esto implica hacer un análisis más profundo, holístico, evolutivo e histórico de cuál es ese problema medular, ¿no? Hace falta diseminar otros tipos de libros, hace falta educar, alfabetizar con otros tipos de relatos didácticos. Hay que contagiar significados y polemizar políticamente qué nos quieren decir. No todos los textos que tenemos ayudan a hacer una lectura global. Y hace falta promover nueva sensibilización, nueva desnaturalización de lo obvio sobre muchos de estos problemas, ¿no? Hace falta investigar mucho más las prácticas que hacemos, ¿no? Hay que levantar información más crítica para poder decir qué estamos haciendo, cómo estamos abordando estas prácticas educativas. ¿Por qué? Porque hace falta acompañarnos. No se sale en soledad, sino que se trabaja, esto necesita el pensamiento colectivo y el pensamiento solidario, las inteligencias cooperativas, ¿no? Esto de trabajar y promover espacios para pensar juntos y promover acciones de manera junta, ¿no? Eso es mayor democracia a través de nuestros espacios educativos. ¿Podemos apretar un poquito más? Hace falta educar en los límites, entender nuevamente los límites, pero no límites teóricos y abstractos, sino límites cortitos, que nos llegan, que nos duelen, que nos molestan, ¿no? Asumir las ignorancias de las cosas que todavía no comprendemos y necesitamos armar, y no olvidarnos que estamos atravesados por dilemas éticos de nuestros propios discursos, ¿no? O sea, construimos discursos políticos en el aula, discursos políticos afuera, que entre lo que sabemos y lo que hacemos hay mucha distancia. Por lo tanto, bienvenidas sean las leyes y los derechos institucionales que nos ayudan, porque obviamente que eso nos da un paraguas protector para tomar mejores decisiones, ¿no? Pero obviamente que este camino es un camino de muchas solidaridades y mucho contagio para seguir haciéndolo. Por favor, una más. Evidentemente que todo lo que se puede hacer como acompañamiento de políticas públicas sobre lo ambiental, bienvenidos sean, pero la relación no puede solamente ser con más razón, más dato, más información, sino tiene que apelarse a una relación más fuerte entre razón y emoción,
dicen la mayoría de los autores. Y con esta imagen que van a pasar, cierro. En realidad hemos dejado afuera el sentir. Hemos dejado muy afuera un sentir comprometido, un sentir de sujetos políticos dispuestos a cambiar y transformar nuestro espacio. Tal como lo dice el Principito, bueno, veo humanos, pero no veo humanidad, ¿no? Entonces, me parece que el desafío continúa, y precisamente lo más maravilloso que tiene este aprendizaje sostenido a lo largo del tiempo. Bueno, con esto dejo aquí mi parte para que continúen los colegas con otras lecturas y otras miradas. No me veo. Muchas gracias, Alcira. No, por Muchas favor. gracias y mucho. Lástima que no te podamos ver la cara, te la vimos al No me pueden ver la cara. Desapareció, pero bueno, un gran respeto por todo el trabajo que venís haciendo hace tantos años y por compartirnos todas estas herramientas. Lo dejo a Luis, que, bueno, repito, geógrafo, docente, especialista también en educación ambiental y que también nos va a contar un poco sobre la experiencia de la Escuela Andrés Carrasco. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches ya. Sí, en principio quería explicar un poquito, digamos, de qué escuela hablamos, ¿no? Y cuál es la esencia de la escuela, como para, bueno, después poder entender un poquito también aquello que nos propusimos bueno, y después de mucho trabajo arduo, de relaciones, interjuegos, bueno, de a poco se fue logrando. Hablamos de una escuela joven, nueva, Saladillo, provincia de Buenos Aires, contexto, ¿no? Centro de la provincia de Buenos Aires, modelo agroindustrial a pleno, una comunidad pequeña, hablamos de unos 40.000 habitantes, y una escuela que está ubicada en el borde del pueblo, de la ciudad, mirando hacia el campo. Escuela de jornada completa, una escuela en la cual, bueno, muchos de sus estudiantes provienen hijos de trabajadores rurales, en algún caso, de los pocos que quedan. Y bueno, toda una comunidad también barrial, que bueno, que padece y sufre las desigualdades de cualquier comunidad, y sobre todo cuando, bueno, las comunidades, ¿no? Digamos, las cuestiones desiguales, en estas comunidades generalmente se notan, se ven con mayor profundidad, cuando, digamos, el que acumula y pertenece a este sector, bueno, los que padecen y los que sufren, bueno, es como muy complejo abordarlo, ¿no? Es como muy complejo abordarlo desde las instituciones. Y sobre todo cuando la institución empieza a poner en tensión este modelo, ¿no? Pero bueno, antes quería entonces comentarles un poco cómo se fue construyendo todo esto. Empezamos a pensar una escuela en la cual cuando uno ingresa ya de los murales, ¿no? Bueno, aparecen, si después podemos pasar las imágenes mejor, así se puede ir apreciando algunas cuestiones que voy a ir conversando. No es que voy a seguir esas imágenes, pero bueno, pero así nos va dando un contexto, una idea acerca de lo que hablamos. Una escuela en la cual, bueno, justamente, ¿no? Sus murales hablan acerca de, bueno, de qué forma el planeta padece digamos, las problemáticas ambientales que tienen que ver con un modo de producir, y que ese modo de producir también nos lleva a otros modos de alimentarnos, ¿no? Y desde ahí entonces empezamos a pensar, por ejemplo, cuáles podían ser esas efemérides, porque es una escuela orientada en ciencias
naturales, y realmente lo que pretendíamos era darle digamos, un contexto también social, ¿no?, a esta discusión. Y bueno, ahí parecen, por ejemplo, poder pensar otras efemérides, insistimos con esto, no sé, el Día del Árbol, el Día de la Tierra. Bueno, ¿desde qué lugar, no? Pensar, por ejemplo, ¿no?, esto del Día del Árbol y de la Tierra, ¿para quién, para quiénes? Bueno, ahí también puede empezar a pensar esto de las efemérides, ¿no? ¿Qué efemérides aparecen? ¿Quiénes fueron invisibilizados? Y desde ahí entonces construir la identidad desde los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esto de poder lograr un centro estudiante fuerte, un centro estudiante después que sea el promotor también de qué nombre va a tener la escuela, porque la escuela, cuando nos hicimos cargo, no tenía nombre. Y bueno, y ahí se abre a la comunidad, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿y qué nombre? Y bueno, desde ahí se empieza a convocar, y bueno, y ahí en su momento aparecieron 3 propuestas. Una era la de René Favaloro, que tenía que estar, ¿no?, justamente orientada con el nombre, la de Luis Alberto Spinetta, que bueno, te dicen, bueno, un músico, ¿qué tenía que ver? Pero bueno, quien proponía ese nombre, que tenía que estar fundamentado, hablaba acerca de ese vínculo del arte de Luis Alberto Spinetta con la naturaleza, y aparecía un nombre, el de Andrés Carrasco, que si bien Andrés había recorrido nuestro territorio, como el científico del pueblo que era, averiguando y preguntando y bueno, indagando, incluso también había concurrido a una cátedra libre que hay en nuestro Instituto de Formación Docente para dar muestra de esto, de qué sucedía con los pueblos fumigados. Y bueno, quien presenta ese nombre es una organización socioambiental, ECOS. Ahí justamente estamos viendo la imagen del día en que ellos hicieron esa propuesta de por qué presentaban ese nombre, porque se les solicitaba a todos quienes, bueno, en este caso 3 nombres propuestos, fundamentaran por qué, y dieran una charla. Ahí la vemos justamente a Alicia Mazzarini en imagen. Bueno, y resultado, luego de que los estudiantes escucharon, conocieron la historia de Andrés, y justamente este enfoque, ¿no?, este enfoque que pretendíamos de la escuela, esto de, antes Alcira nos hablaba acerca de la relación, ¿no?, sujetos, naturaleza, trabajo, tecnología, y asociábamos, ¿no?, esto de tecnología, ciencia, y entonces ahí se empieza a hablar de ciencia digna, ciencia para quién, para quiénes, ¿no?, quiénes se las apropian. Y bueno, tal fue el impacto que bueno, Andrés se convirtió en stencil, como vimos en el mural, como vemos en la remera de la estudiante. Nos empezaron a visitar, bueno, ahí vemos amigos de Andrés Carrasco de toda la vida, nos llamaban de Brasil, de Perú, para poder entender qué era esto, ¿no?, de una escuela con el nombre de Andrés. Y bueno, eso fue muy fuerte porque los estudiantes también empezaron a internalizarlo, y bueno, y a partir de ahí entonces se empieza a construir este proyecto institucional. Empezamos a conversarlo sobre todo con los docentes, ¿no?, de decir, bueno, y desde el equipo de conducción de proponer esto, qué vinculación entonces existía entre el nombre, cuáles eran los padecimientos que teníamos a nivel local, que tenía que ver con la fumigación, que tenía que ver con este modelo extractivista, ¿no? Y bueno, entonces ahí empiezan, acá vemos justamente, fíjense, una charla a cargo de Guillermo Folgueras en la escuela. Guillermo, que lo vimos en el video cuando se hizo la presentación, doctor en biología, y bueno, y también, ¿no?, siguiendo los pasos y las líneas de Andrés, Guillermo vino y habló con los padres, las familias de nuestros estudiantes, y empezaron a conocer realmente los impactos, ¿no?, los impactos de este modelo. Y bueno, decía, ¿no?, el proyecto institucional entonces empieza a dar forma, va a tener un nombre que es justamente el de empezar a dar respuesta a este modelo,
Y ahí se empieza entonces a hablar de esto de la alimentación saludable y la soberanía alimentaria. Y bueno, desde ahí entonces se empieza a pensar, por ejemplo, los festejos, fiestas, momentos de encuentro. Fíjense ahí lo que ven, son cómo se trabaja, por ejemplo, desde el arte, porque un detalle, ¿no? Esto de la fiesta soberana, que es quien estaba invitado, por ejemplo, en una de ellas, Guillermo Folgueras, ¿qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía entonces? Y cómo las distintas disciplinas empezaban a interrelacionarse. Fíjense que ahí el idioma que se utiliza es el inglés, en las remeras, pero tenía un sentido, ¿no? Porque estas las trabajaron con las áreas de inglés, por ejemplo, por supuesto también prácticas del lenguaje, porque no es que solo nos quedábamos, sino que íbamos a profundizar las palabras invisibles que hablan, qué sentido tenía. Bueno, y desde arte también en cómo se iban a hacer esas remeras, bueno, qué sentido tenía todo el arte que se fue desarrollando en la escuela a partir de los distintos murales que ahí aparecen. Y también la respuesta a esto, ¿no? Y las respuestas empiezan a partir de poder pensar la agroecología como modelo y respuesta a esta agrotóxica propuesta que recibimos como modo de vida y como modo de trabajo en la República de la Soja, ¿no? No solamente queda en Saladillo, sino en casi toda la República Argentina y gran parte de Sudamérica. Y bueno, entonces también empezamos a pensar de qué forma difundir nuestras ideas, cómo empezar a hacerlo, y bueno, y ahí la escuela empieza a sumarse en los festivales Finca, que son los festivales internacionales de cine ambiental. Ahí empiezan los estudiantes a trabajar sobre eso y participar. Y bueno, uno de los cortos que se habían realizado fueron seleccionados, se presentaron en el Cine San Martín en Buenos Aires, en fin, bueno, tuvo todo un recorrido más que interesante. También se empezaban, como vemos ahí, en este llamado a los vecinos, a realizar charlas respecto a lo que la escuela, ese conocimiento que la escuela empezaba a generar, y ahí empieza también la escuela a relacionarse con los vecinos, padres, familias, y ingresan otros conocimientos. Y ahí entonces empezamos pensando también lo que Alcira presentaba, estas otras aulas, otras instituciones, nuestra escuela, por ejemplo, con aulas temáticas. No es que el estudiante primero iba al salón de primero, sino que, de acuerdo al área con la que estaba estudiando, ingresaba al aula de naturales, al aula de sociales, todas vinculadas, todas relacionadas, justamente siguiendo esta línea del pensamiento ambiental, que ahora, por suerte, la ley lo retoma, y tiene que ver con esto, ¿no? De lo sistémico, y la agroecología y el pensamiento ecológico-político hablan de esto, ¿no? De lo sistémico, de relacionar el todo, porque si no, la fragmentación nos lleva a ningún lado, realmente no nos lleva a ningún lado. Bueno, también se realizan marchas de barbijos, en los cuales los estudiantes empiezan dentro de la comunidad a dar muestra de eso, toman las plazas, toman las calles, folletería, ahí los ven entregando folletos, explicando, qué es lo que la escuela está estudiando y los efectos nocivos de lo que estamos padeciendo, pero al mismo tiempo insistimos con esto, cuál es la respuesta. Se empieza a dar muestra de esto, de soberanía alimentaria, alimentación saludable, y la agroecología como respuesta a todo esto. Otro modelo de vivir, otro modelo de producir es posible. Y bueno, ¿y cómo sostenemos esto? ¿Cuáles son los modos, ¿no? Los modos de hacer dentro de la escuela, los modos, y retomo también lo que decía Alcira, que decía sobre todo la praxis, ¿no? Cómo la praxis tiene que hacerse territorio. Bueno, y entonces ahí aparece la huerta agroecológica, que después ya vamos a ir viendo también algunas imágenes,
uno de los talleres, huerta agroecológica, la huerta agroecológica acompañada por, digamos, la construcción de un, bueno, ahí lo vemos al querido Carlos Vicente, que también nos visitó y nos entregaba sus materiales en la escuela, como tantos otros, como Alicia Mazzarini, como, bueno, Marco, que está acá presente, y bueno, y tantos otros, ¿no? Bueno, en la marcha Pueblos Fumigados, ahí vemos también las imágenes. Alicia Mazzarini. Bueno, volviendo, ¿no? Decíamos, bueno, estos talleres lo que van a hacer es el de la huerta agroecológica, el de los hibernáculos, entonces también dentro del ciclo básico, los talleres de kiosco saludable, ahí vemos cuando iban construyendo los hibernáculos, y para ciclo superior, una cooperativa de trabajo escolar que es la que va a producir también mermeladas agroecológicas. Entonces, digamos, son las distintas materias que se iban a transversalizar y a meter en cada uno de estos proyectos, ¿sí? Digo, desde poder pensar los espacios a utilizar en la huerta, desde matemática, un perímetro, un volumen de producción, un teorema para poder realizar o construir el de Pitágoras, ¿no? El pitagórico, de construir, por ejemplo, un hibernáculo en el lugar donde no teníamos referencias, la tabla periódica para poder analizar y ver cada una de estas sustancias que desde el laboratorio iban analizando con las distintas producciones. Las ciencias sociales de esta desterritorialización que se generan y la deslocalización en nuestros lugares a partir de este modelo agrotóxico que se lleva adelante. En fin, digo, ahí la escuela empieza a ser un círculo, la escuela empieza a ser un complejo, la escuela empieza a ser algo sistémico. Y bueno, son los estudiantes, ¿no? También quienes empiezan a sostener todo esto porque realmente le empezaron a encontrar sentido a la propuesta, muchísimo sentido, y son entonces quienes ellos empiezan a mantener sus trayectorias. Incluso la escuela, mucho antes que aparezcan los programas ATR y demás, ya digamos, empezamos a pensar esto de la no repitencia, a partir de los talleres, cuando, bueno, decían, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos esto? Bueno, tiene que ser el laburo, tiene que ser el trabajo del equipo de conducción que tiene que encontrar, en tanto desde el proyecto institucional, porque es el proyecto institucional quien nos sostenía y autorizaba a poder llevar adelante todo esto, desplegar todo esto, y también determinadas, digamos, escrituras que existen, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, respecto a régimen académico y demás. Bueno, ahí podíamos ver cómo estas trayectorias podían ser construidas y sostenidas, y bueno, y así fue. La escuela empieza a ser elegida, la escuela aloja, entonces, bueno, ahí empieza a crecer la matrícula, no por crecer, sino justamente para alojar. Y bueno, el tema fue durante la pandemia, que era un poquito lo que Lucía me pedía que hablara, pero tenía que contextualizar todo esto. Y la pandemia fue, digamos, el momento bisagra en el cual nos permitió autenticar aquello que veníamos desarrollando. ¿Y por qué? Porque fue esta huerta, la huerta decimos del polo educativo, porque la escuela secundaria está en una manzana en la cual está también la primaria y el nivel inicial, y todo esto lo veníamos articulando desde hace años. Fue entonces la huerta quien empezó a hacer la conexión entre, digamos, la escuela, un lugar a habitar, ese espacio que ustedes están viendo en la imagen, y la comunicación con las familias. Familias que empiezan a padecer
este periodo de pandemia, que cada vez es más desigual. Los pibes entonces empiezan a entender que aquello que ellos estaban viendo y analizando, empiezan a ver que, digamos, este modelo va a dar estos resultados de pandemia. Y bueno, entonces ahí empieza una conexión muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, el intercambio de semilla, el intercambio de plantines, ahí la escuela entonces empieza a hacer un banco de semillas, empieza a distribuir con las familias, y es ese entonces el punto también, el andamiaje de enseñanza que va a llevar adelante por medio de 3 programas que hacía semanales la escuela desde el muro del Facebook para que sea accesible a todos, y había ahí una gran comunicación. Va a tener 3 programas, uno que va a ser tipo radio, en el cual ahí lo que se va a difundir es lo que los pibes van trabajando con los profes en ese trayecto. Va a haber otro que vamos a hacer junto con el INTA, que ahí se explica el INTA Saladillo y el INTA Tres Arroyos. El INTA Tres Arroyos, Natalia Carrasco, que lleva adelante la experiencia de cómo desarrollar agroecología en la Argentina. Ahí empezamos, ahí ven las semillas, que la escuela empieza a proveer del propio banco de semillas. Y bueno, entonces ahí empezamos a relacionar y a comunicarnos también en directo, todo en vivo, así como estamos haciendo ahora este vivo, con las familias de sus casas, mostrando sus huertas, mostrando qué sucedía. Y después otro programa también que lo desarrollaban los profes con los estudiantes, mostrándole a la comunidad educativa qué se hacía durante esa semana, qué se aprendía, y qué sentido tenía y qué significado ofrecía, ¿no?, para todos ellos. Entonces, ahí después se hace también en este periodo, la escuela participa del Festival Finca, y ahí, en ese Festival Finca, lo que se muestra es el corto Agrodemia, así se tituló, que incluso como escuela plurilingüe que somos, quienes hacen ese corto son los estudiantes sordos, y bueno, ellos ahí van mostrando por qué entendían que ese corto se tenía que llamar Agrodemia, y explican los impactos de este modelo, y sobre todo este modelo de producción que nos llevó a esta pandemia. Ellos, bueno, lo ponen en palabras y lo explican. Bueno, entonces digo, ustedes están viendo ahí las imágenes, la escuela comenzó a trabajar a partir de la praxis, la escuela empezó a trabajar de forma compleja, sistémica, como bien lo propone esta nueva ley, que bueno, que es un poco el aval también a todo esto que veníamos haciendo. Y bueno, fíjense también desde el arte cómo los chiques hacían, desde barbijos hasta, bueno, superhéroes, esos superhéroes que se llamaban dignísimos, así les ponían, ¿no?, o dignísimas. Y bueno, es un poco, esto es un poco de todo lo que ahí están, lo que les decía recién, que es la agrodemia, se preguntaban. Y bueno, un poco comentar nuestra experiencia, que bueno, nada, es poner en cuestión el modelo, es poder explicar que otros modos de alimentarnos y producir justamente alimentos es posible, que la agroecología es posible, lo demostramos, lo mostramos, ustedes lo ven en imagen. La escuela abriendo los conocimientos de lesotres, de la afuera. Pudimos entender esto que Damián ahí nos está diciendo Berseñasi acerca de qué es lo que sucede en los territorios, se puede entender por qué los niveles de cáncer en nuestras comunidades cada vez crecen más, y bueno, nada, el estudiante
se apropia y puede dar cuenta de todo eso. Muchas gracias, Luis. La verdad que es un placer escuchar la experiencia de la Escuela Andrés Carrasco. Un poco lo invitamos a Luis también, como de la misma manera que lo invitamos a formar parte del cuadernillo pedagógico que estamos compartiendo, porque nos parece una experiencia muy valiosa. Surgen ahí, veo varios debates en el chat. Sabemos que cada territorio es único y las posibilidades en cada territorio son únicas también, y vamos a ver si llegamos a debatir un poquito sobre eso, sobre la ley. Pero bueno, ahora le voy a dar la palabra a Marcos Filardi, si está por ahí, que además de venir trabajando hace muchísimos años en soberanía alimentaria en ambiente, es un gran amigo y compañero de la tinta, de los proyectos que venimos haciendo, y bueno, quisimos también escuchar su voz en esta charla. ¿Estás por ahí, Marcos? Sí, Lucía, así es. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a toda la cooperativa de trabajo La Tinta por esta invitación que me llena de orgullo y de honor, ¿no? Ni que hablar, compartir este espacio con Alcira, con Luis, a quien quiero y admiro, así que muy agradecido por eso nuevamente. Y ciertamente contarles también, como decía Luis, un poco desde los lugares que habito, en los que materialmente todos los días intentamos practicar la educación ambiental crítica, integral, transformadora, ¿no? Lucía decía la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, ¿no? Que yo integro en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, que está vinculada con una red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, 67 espacios en todo el país, que lo que nos proponemos es justamente generar una discusión pública sobre el modelo agroindustrial dominante impuesto en nuestros territorios, y al mismo tiempo hacer una defensa pública de la agroecología, de la soberanía alimentaria, de otros modos de ser, de estar, de habitar esos mismos territorios, ¿no? 67 espacios vinculados a esa red de cátedras libres de soberanía alimentaria, interpelando incluso a nuestras propias instituciones educativas, ¿no? Presionando hacia adentro a nuestras universidades, diciéndoles, acá hay una serie de contenidos que la universidad no está abordando y que la sociedad está demandando que la abordemos. Entonces, por eso somos cátedras libres, interpelando también a nuestras currículas, ¿no? En el mismo sentido, el museo que facilitamos acá en Buenos Aires, el Museo del Hambre, que es ni más ni menos que un espacio justamente de encuentro por la soberanía alimentaria, en donde nos reunimos colectivamente a problematizar el extractivismo en todas sus caras, megaminería, fracking, represas, agronegocios, pero al mismo tiempo también a reunirnos colectivamente para ver cómo podemos cranear una salida colectiva, necesariamente colectiva, hacia ese modelo de mal desarrollo, a ese extractivismo en todas sus caras impuesto en nuestros territorios, ¿no? Y vinculados también con las asambleas socioambientales, ¿no? que emergen con fuerza en distintos puntos de nuestros territorios, que le ponen el cuerpo a esas distintas caras del extractivismo, que resisten ese avance en concreto del agronegocio, pero que al mismo tiempo en los territorios construyen otras realidades, construyen otras narrativas, ¿no? Y es por eso que también contarles desde ese lugar que, como bien contó Luis, en el Encuentro de Pueblos Fumigados, que es otro espacio justamente de intercambio de saberes alrededor de estos temas, concluimos en Saladillo con la visita a la Escuela Andrés Carrasco, y justamente invitados por Gabriela Iris Navarreta, que aparecía ahí en una de las fotos, que es justamente una de las personas que facilita un espacio de educación popular vinculado a la soberanía alimentaria ahí en Saladillo, y que es parte de la red de cátedras, ¿no? Y ni que hablar, como decía Luis, de otro espacio que tengo el honor de habitar, que se llama UXNAL, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de Naturaleza en América Latina, fundada ni más ni menos que por Andrés Carrasco, y en la que están Guille Folguera, Alicia Mazzarini, entre otras tantas y tantos compañeros, y también un espacio de construcción de ciencia digna y sobre todo de educación ambiental, de traducir esos conocimientos de la ciencia digna a conocimientos populares, accesibles, y entrando necesariamente en diálogo de saberes con otros saberes, ¿no? Populares, campesinos de nuestros pueblos originarios y necesariamente locales y territoriales, ¿no? Entonces, contarles también por último, a modo de introducción, para que de alguna manera sepan desde qué lugar hablo, ¿no? y qué espacios habito vinculados a la educación ambiental, que en el año 2016 tuve la fortuna de viajar por todo el país para ver y documentar, en este viaje que se llamó de la soberanía alimentaria,
lo que nosotros llamamos violaciones a los derechos humanos que genera este sistema agroindustrial dominante impuesto en nuestros territorios, y ahí me encontré con un sinnúmero de colectivos, de organizaciones, de asambleas que, como decíamos anteriormente, le ponen el cuerpo en cada territorio a estas problemáticas, y la gran mayoría eran docentes, ¿no? Que no solamente ponían el cuerpo en las asambleas y habitaban esos espacios, sino que también irrumpían con esos saberes en sus escuelas, ¿no? Generando educación popular. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el hecho de que tengamos hoy una ley de educación ambiental integral no es casual, ni es un regalo de arriba abajo, sino que es una conquista colectiva, ¿no? Es una conquista colectiva, fruto de muchos años de movilización socioambiental, de intercambio de saberes, de espacios que se fueron multiplicando a lo largo y ancho del país, y en este sentido, el rol central de ustedes, ¿no? Que los docentes que están hoy compartiendo este espacio con nosotros, ¿no? Entonces, no quería dejar de arrancar esta intervención sin que fuera un homenaje a la praxis cotidiana que ustedes, muchas veces de manera solitaria, sin apoyo de sus propias instituciones educativas, como se decía ahí en el chat, muchas veces enfrentándose a sanciones o estigmatización por llevar justamente estos temas a la escuela, han hecho educación ambiental, hacen educación ambiental como praxis cotidiana, ¿no? Y con un sentido transformador, con un sentido emancipador. Y para eso voy a hacer eco de unas palabras que están en el cuadernillo que hoy tengo el gusto de presentar también, donde dicen justamente a las docentes, los docentes que intentan construir desde las aulas un mundo más justo, bonito y habitable, ¿no? Y esa es un poco la apuesta colectiva que hoy nos congrega. Dicho eso también, como conquista colectiva tenemos que sostener colectivamente, porque por supuesto ha sido una ley muy resistida, ¿no? Ustedes lo saben, basta recordar un ejemplo que está muy grabado, ¿no? En la historia de la educación socioambiental en nuestro país, esos famosos manuales, ¿no? Que se habían trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Con mucha participación, que hasta habían sido editados por la propia Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Educación, que ya estaban impresos, que ya estaban listos para distribuirse en todas las escuelas de todo el país, más de 30.000 ejemplares impresos ya, que tocó ciertos intereses. ¿Por qué? Porque tenía una mirada crítica a la megaminería, y eso enojó a la provincia de San Juan, y tenía una mirada crítica al agronegocio transgénico, y eso enojó a las cámaras empresarias vinculadas a la defensa del agronegocio. ¿Y cuál fue la resultante? Que esos manuales ambientales, manuales de educación socioambiental, que estaban ya impresos, digamos, fue frenada la distribución y se terminaron guardando en un galpón a un costo muy alto, porque seguimos sosteniendo el pago del alquiler de ese espacio en el que están guardados esos manuales, ¿no? Entonces fíjense el camino recorrido colectivamente, de aquella historia, año 2009, donde esos manuales fueron abiertamente censurados, cajoneados, guardados bajo llave, a la Ley de Educación Ambiental Integral como conquista colectiva. Pero tenemos que saber que en tanto conquista colectiva ha sido resistida, y su implementación efectiva, con un sentido transformador, con un sentido realmente emancipador, va a ser resistida. Y esto lo decía Luis justamente en el cuadernillo que hoy presentamos, ¿no? El sentido de esa educación ambiental es clave, y eso es objeto de disputa. La educación ambiental va a ser que los niños colecten tapitas, o más bien que sea un espacio para pensar estos modelos extractivos y poner en discusión pública, ¿no? En la escuela, desde el aula, esos modelos de mal desarrollo sostenidos, empujados, acompañados muchas veces por el propio Estado, ¿no? Entonces, por eso decimos que una educación ambiental en disputa, ¿no? Y que tenemos que sostener colectivamente, porque esta ley de educación ambiental integral, como también dice el cuadernillo con mucha sabiduría, lo que viene a hacer es justamente habilitar, ¿no? Justamente a facilitar y a acompañar el trabajo que ustedes, ¿no? Docentes, a lo largo y ancho del país, vienen haciendo hace tiempo con mucho coraje, ¿no? Como decíamos anteriormente. Entonces, hay que sostener colectivamente esa ley, y hay que exigir colectivamente también que sea de cumplimiento efectivo. Porque si no estamos movilizados colectivamente para presionar que sea de cumplimiento efectivo, va a quedar ahí como de las tantas leyes que no se cumplen en nuestro país. Para que sea de cumplimiento efectivo, por más que ya esté aprobada, que ya esté promulgada, necesita también esta comunidad educativa, ¿no? Movilizada, organizada, exigiendo su cumplimiento efectivo y encarnándola en la práctica en cada una de las escuelas, ¿no? Entonces,
justamente viene a aportar una legitimación a esa praxis que decía Luis, que viene teniendo lugar en las escuelas a lo largo y ancho del país, y hoy tenemos que saber que nos tenemos que apropiar de esa herramienta, que de alguna manera nos aporta una legitimación para seguir haciendo y profundizando lo que venimos haciendo en las distintas escuelas o espacios educativos formales o no formales que habitamos y que integramos, ¿no? Dicho eso también, señalar que esta ley entra justamente a la cancha en el momento en que se han aprobado también, fruto de conquistas colectivas, otras leyes con las que va a entrar en diálogo, ¿no? Necesariamente, y que interpelan también a la alimentación en las escuelas, ¿no? También fruto de una movilización muy fuerte, y a pesar de la interferencia, y a pesar del lobby de la industria alimentaria en su contra, ustedes saben que el año pasado se aprobó, por abrumadora mayoría, una ley de etiquetado frontal, ¿no? Que nosotros preferimos llamarle la ley de promoción de la alimentación saludable, que justamente también la vemos como una conquista colectiva, y esa ley logró ni más ni menos que establecer la obligatoriedad de la educación alimentaria nutricional en las escuelas para todos los niveles educativos, y se mandata concretamente al Consejo Federal de Educación a trabajar en ese sentido, pero al mismo tiempo establece que en la escuela, en la que todo lo que sucede, como ustedes bien saben, es un acto pedagógico, no pueden entrar estos objetos comestibles que son alcanzados por los sellos establecidos en la ley, justamente para preservar un entorno educativo saludable. Entonces, a partir de la puesta en vigencia de esta ley, que va a ser prácticamente a mediados de este año, a partir de agosto ya debería estar implementándose, tenemos que estar ahí también nosotros en las escuelas, ¿no? Fiscalizando que sea de cumplimiento efectivo, garantizando que haya educación alimentaria nutricional establecida en la ley que se aprobó, pero también preservando ese entorno educativo saludable, ¿no? Garantizando que esa ley de etiquetado frontal sea de vigencia efectiva en la escuela. ¿Esto qué implica? Que un alimento, un objeto comestible alcanzado por un sello no va a poder entrar en la escuela, ni a la cantina, ni al comedor escolar, justamente para preservar un entorno educativo saludable. Y por eso esto requiere también una... y leyes también con la ley Yolanda Ortiz, otra conquista colectiva, porque es cierto que es un avance muy importante la ley de educación ambiental integral, es una política pública en la dirección correcta, pero lo cierto es que vivimos en una crisis civilizatoria muy grave, ¿no? Fruto de estos extractivismos en sus diversas caras impuestos en nuestros territorios, y no hay tiempo ya. Entonces necesitamos políticas públicas eficaces que reviertan este estado de degradación de la naturaleza al que hemos llegado actualmente, ¿no? Entonces, eso requiere justamente una educación ambiental específica para las tomadoras, para los tomadores de decisiones hoy, para que, como decía Maristel Esbampa, somos todos en mayor o menor medida analfabetos socioambientales, munidos de esas herramientas podamos exigirles que establezcan políticas públicas eficaces frente a este escenario que estamos viviendo, ¿no? Y a renglón seguido yo también quisiera decir algunas cositas vinculadas a este hermoso cuadernillo, ¿no? Que hoy se presenta en este espacio, este cuadernillo para docentes en espacios educativos formales y no formales, Tierra sobre la mesa de pandemias globales y cultivos locales, que fruto del trabajo colectivo hermoso de esta cooperativa La Tinta, ¿no? Porque ahí, concretamente, a través de este maravilloso recurso pedagógico, ¿no? Que enhebra a una serie de cortos audiovisuales con este cuadernillo, con distintos recursos para las docentes, para los docentes, básicamente se problematiza la producción, la distribución y el consumo de los alimentos, que es el tema que yo centralmente trabajo, ¿no? Y es clave esto, porque el alimento es un buen vehículo para pensar, diría un antropólogo llamado Klaus Fischler, ¿no? Los alimentos son buenos para pensar. Son buenos para pensar en nuestras relaciones sociales, porque son un hecho social total, se dirá por ahí, ¿no? Y son producto de relaciones sociales, pero al mismo tiempo producen relaciones sociales. Entonces, problematizar el alimento, problematizar los modos de producción, de distribución y de consumo
de los alimentos es clave también para construir y tejer otras narrativas posibles, ¿no? Otros modos de ser, de estar, de habitar nuestros territorios, ¿no? Y ahí es clave un poco la propuesta de la soberanía alimentaria como salida, porque justamente lo que se busca es retejer otra relación con la naturaleza, ¿no? Y el gran desafío que se nos plantea en una educación ambiental, desde mi mirada, que sea transformadora, que sea emancipadora, es que podamos trabajar colectivamente esta idea de que somos naturaleza, ¿no? Somos naturaleza, somos el aire que respiramos, somos el agua que bebemos, somos los alimentos que comemos, ¿no? Y tenemos una relación absolutamente interdependiente con nuestro entorno, con la naturaleza de la que somos parte. Fíjense por qué es tan importante el alimento, ¿no? En la que la tinta claramente pone el ojo con mucha sabiduría. Porque es en el alimento donde la naturaleza se transforma en quienes somos, ¿no? Fíjense cuán interdependiente es nuestra relación con la naturaleza, que el acto tan sencillo, ¿no?, de metabolizar y digerir los alimentos es posible gracias a un conjunto de bichitos, ¿no?, bacterias que habitan nuestros intestinos y que hacen que esos alimentos se conviertan en quienes somos, ¿no? Entonces, y en nuestro cuerpo humano tenemos más células bacterianas que células netamente humanas, lo cual nos interpela a preguntas hasta muy profundas de quiénes somos, ¿no?, estos que habitamos estos territorios. Entonces, el alimento justamente nos ofrece un hilo de Ariadna que si tiramos, ¿no?, por ahí, podemos desnudar a la sociedad en la que vivimos. Y por eso celebro que la tinta haya puesto el ojo ahí, con estos 5 documentales, ¿no?, estos 5 cortos de 20 minutos cada uno, que recorren todos los aspectos de la producción, la distribución y el consumo de los alimentos, ¿no? El primero de ellos, justamente el vivir en el monte, ¿no?, invitándonos, ya que hablábamos de tejer otra relación con la naturaleza de la que somos parte, a esos otros modos de vivir, de ser y de habitar los territorios, ¿no? Entonces, es posible habitar en esos montes que le queda a la provincia de Córdoba, ¿no? Ese 2.5% de lo que quedó fruto de una deforestación histórica. Entonces, un biólogo, amigo, filósofo ya mencionado en este espacio, como Guillermo Folguera, va a visitar justamente a la gente que vive, que habita y que obtiene alimentos en el monte en armonía con la naturaleza, ¿no? Y ahí esa idea del diálogo de saberes, clave, ¿no?, para la educación ambiental. No es el científico el que va a enseñarle a la campesina que vive en el monte, sino que van a dialogar, ¿no?, que van a intercambiar saberes. Y para que haya un diálogo de saberes, esos saberes tienen que ser reconocidos como igualmente valederos, ¿no? Entonces, justamente ese capítulo busca ese primer diálogo de saberes entre un científico y la campesina. El segundo, regenerar desde el suelo. Fíjense cuán importante esto, ¿no? Ver ese suelo que pisamos, ¿no?, la base de la fertilidad de nuestra vida, de nuestra casa común, ¿no? E invitarnos a ver otros modos de poder producir y obtener nuestros alimentos sin agredir a la naturaleza, como nos propone este modelo agronegocio transgénico, dependiente de transgénicos, de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos, sino que es, como bien decía Luis, la agroecología en todas sus formas, ¿no? Y ahí justamente una experiencia de agricultura agroecológica, de ganadería agroecológica, en la que una productora agroecológica extensiva de Córdoba recibe la visita justamente de un agrónomo y nuevamente intercambian saberes sobre esas prácticas transformadoras. La tercera, el desafío de alimentar a la gran ciudad, ¿no? Hay un capítulo hermoso en el que las Rositas, ¿no?, unas huerteras del periurbano de Córdoba, producen alimentos sanos, seguros y soberanos, ¿no?, una familia campesina, y esto es clave, ¿no?, porque es la agricultura familiar campesina indígena la que produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, que es visitada ni más ni menos por una de las personas que más ha trabajado en la necesidad de defender esos periurbanos que están alrededor de los pueblos y ciudades para que sean aptos para la producción de alimentos, ¿no? Esto de la producción local para el abastecimiento local, que es Beatriz Giovelina, ¿no? El cuarto capítulo, justamente, tejer redes para una nueva economía, ¿no? El rol que están desempeñando las cooperativas de consumo que vinculan a los productores con los comensales, garantizando un precio justo en esa intermediación, ¿no? Y escapándole a ese supermercadismo concentrado que monopoliza la distribución de los alimentos y la comercialización de los alimentos en nuestros territorios y que se lleva históricamente gran parte de la tajada. Entonces, ofreciendo otros vehículos de distribución y de comercialización que ofrecen un precio justo, arraigo territorial y la circulación local
de bienes y servicios, ¿no?, que dinamiza las economías locales, las economías regionales. Y por último, el cocinar para el barrio, ¿no? Este modelo agroindustrial dominante impuesto en nuestros territorios, que dice que alimenta al mundo, y sabemos que no es así, pero que ha demostrado también ser incapaz de alimentar adecuadamente a nuestra propia población, donde coexisten niveles criminales de desnutrición aguda, desnutrición crónica y de sobrepeso y obesidad que esconde carencias nutricionales, ¿no? Entonces, frente a eso, las redes solidarias de los barrios que se organizan colectivamente para garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada de los sectores populares, ¿no? Entonces, todos los eslabones de la producción, de la distribución y el consumo de los alimentos maravillosamente ilustrados a través de estos cortos documentales que son acompañados en el cuadernillo con una serie de recursos pedagógicos adicionales, ¿no? Cuentos, dibujos, de distintos materiales que los docentes pueden aprovechar en el aula justamente para promover una educación ambiental realmente transformadora, realmente emancipadora, ¿no? Y con esto quiero terminar. El desafío es muy grande porque, por supuesto, estos proyectos extractivos de mal desarrollo, impuestos en nuestros territorios, están sostenidos por grandes intereses económicos, ¿no?, muy fuertes, muy entrelazados entre sí, y por supuesto, esos intereses económicos tienen ramificaciones en todos los niveles, ¿no? En la política, ¿no? Financiando los gobiernos del signo político que sea, de los niveles del Estado que sea, nacional, provinciales, municipales, en la academia, como vimos, en la ciencia, como vimos también, en la educación, en todos los niveles, por eso hablamos de una educación ambiental en disputa, tenemos que estar dispuestas y dispuestos colectivamente a apoyarnos en esa disputa colectiva para que esa educación no sea mera cartulina verde, no sea solo el lavado verde, sino que realmente sea una educación ambiental transformadora que nos permita tejer otras narrativas y construir otros modos de ser, de estar, de habitar en los territorios, ¿no? Y en esto decimos que es en defensa propia, ¿no? Porque esta relación extractiva que hemos tejido con la naturaleza está afectando las posibilidades de que sigamos viviendo como especie, ¿no? Y en esto no quiero ser catastrofista, pero todas las señales que la ciencia digna de manera congruente nos viene diciendo van en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy es absolutamente necesario, es urgente que abordemos estas cuestiones en el aula, desde el aula y con la mirada del aula, y como bien dice el cuadernillo, también con una mirada netamente territorial. Por eso también destaco del cuadernillo que no baja receta, ¿no?, sino que ofrece ideas disparadoras para que justamente las mentes transformadoras, lúcidas de las docentes, de los docentes en la escuela, con esa mirada local, con esa mirada necesariamente territorial, generen en ese diálogo de saberes las transformaciones que necesitamos. Y el horizonte justamente es construir colectivamente estas otras narrativas de la esperanza, como son la agroecología, la soberanía alimentaria, la economía social y popular, el ecofeminismo, ¿no?, que nos invitan justamente a un buen vivir en nuestros territorios. Así que agradecer nuevamente el espacio y felicitar nuevamente a todo el equipo de la cooperativa La Tinta por este maravilloso material que ponen a disposición de todas las docentes que hoy nos acompañan en este espacio, que hoy tienen una nueva herramienta para seguir luchando en las aulas en pos de ese buen vivir en los territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. La verdad que haces una descripción muy valiosa, interesante, una mirada particular del cuadernillo para compartirlo en este espacio, y también una reflexión muy necesaria y que me parece que complementa mucho todo lo que compartieron Alcira y Luis sobre la ley de educación ambiental, sobre una historización de ese proceso y en qué punto nos encontramos ahora. Tenemos poquito tiempo, nos queda para preguntas, hay muchas cuestiones surgiendo en el chat. Vamos a intentar retomar 2 o 3 con respuestas breves de los panelistas para, bueno, intentar al menos algunas de esas cuestiones que emergen, retomarlas. Sí decir que, bueno, una de las cuestiones que aparece es la falta de materiales o la necesidad de materiales de lectura, y en ese sentido es que creamos este cuadernillo como una más de las herramientas posibles, por eso les invitamos a los docentes a revisarlo y a ver cómo, o sea, si les aporta en ese proceso de llevar la educación ambiental a las aulas. Por ahí está compartido el link porque se puede ver de manera digital.
Y hay una de los comentarios que a mí me parece que emergió en la primera parte como de debate. Hay muchas, bueno, valoraciones y opiniones en relación a la experiencia de la escuela Andrés Carrasco y a lo inspiradora que puede ser, pero también surge este comentario que me parece que expresa lo que quizás muchas pensaban o piensan y que nos surgía a nosotras también en este proyecto, que dice Ceci, todo hermoso, pero en el 80% de las escuelas te sacan zumbando con propuestas así por polémicas, al menos en Córdoba. Me parece que algo de esto también quizás Marcos mencionó, tiene que ver también con la particularidad de cada escuela y cada institución, pero no sé si Luis o Alcira quieren dar alguna, ahí está Alcira, si tenés, podés activar el micrófono para dar alguna respuesta o mirada a esta inquietud. Ahí creo que te escuchamos, Alcira. Creo que sí. Bueno, muchas gracias, Marcos. Está muy bueno, muy bueno. Lo mismo lo que aportó Luis, ayuda a mirar esta cuestión, ¿no? Yo por mi histórico trabajo con los pies en muchas escuelas, ¿no? Yo tuve la suerte de leer más a lo largo de mis 40 años de trabajo, recorriendo escuelas de distintos lugares, más de 4.000 proyectos y propuestas de educación ambiental en otras épocas, ¿no? Estoy hablando épocas de proceso, épocas de inicio de la democracia, épocas de pelea por los territorios curriculares y épocas después del 2000, después de la crisis espantosa que tuvimos en esa época, ¿no? Es decir, he tenido la suerte de leer todos esos proyectos, ¿no? Y de ver las resistencias que existen. Y aparece esa resistencia que acaba de enunciar Lu tan claramente, ¿no? Esta cuestión del verticalismo institucional que todavía tenemos, ¿no? El ejercicio de la democracia es frágil adentro de nuestras instituciones todavía, ¿no? Es decir, cuesta mucho el trabajo colectivo y mucho más con visiones de dirección que no son las de Luis, sino que son visiones todavía, ¿no? De arriba para abajo, mirando qué es lo que hay que hacer y delimitando qué es aquello que haga menos ruido, ¿no? Me parece que el problema de la selección de los verdaderos problemas que hay que atacar, que claramente los indicaba Marcos, reclama también de una nueva manera de formación docente. Y ahí hubo pedidos de los cuadernillos y pedido de otras formas de trabajar, porque las estructuras incluso de formación docente siguen siendo verticalistas. Alguien dice lo que hay que hacer y el otro lo hace. Entonces, el atreverse a ensayar otras propuestas requiere de acompañamiento en hacer trabajo en territorio, pero después escribirlo y divulgarlo. Hay una ausencia, como ya lo dijo muchas veces Adriana Puigros en todas sus historias, ausencia de relatos auténticos de pedagogías diferentes, de otras pedagogías transformadoras. Viene el ministro de turno, el inspector de turno y dice, acá no se hace nada. Hay que volver a empezar. Entonces, me parece que hoy, con todos los medios, las posibilidades de blogs, sitios, cuadernillos, como los que se presentan hoy, o sea, de hacer circular la palabra de los actores, ¿no? Desde Jujuy, del Chaco, del interior de la Córdoba, esa oculta que creemos que es solamente aquella que está allá en la ciudad de Córdoba, es decir, de esos otros espacios que hay cosas deliciosas del punto de vista académico, trabajos profundos, transversales, con familias, que se van muriendo cuando se va el docente de las escuelas, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer una recuperación, ¿no? Tanto antropológica como didáctica, de aquellas historias, tal como ustedes presentan en el cuadernillo, de otras propuestas, pero también hechas por los propios actores. No es lo mismo educar en conflictividad ambiental en Neuquén, en Tierra del Fuego, en Jujuy, en el Chaco o en Buenos Aires. Es decir, las identidades regionales y las tensiones ideológicas que aparecen hacen que sean experiencias hermosas, que si alguien no las levanta, se pierden. Y como tenemos la tendencia rápido a trabajar por folio, rápidamente una cosa va tapando la otra, las vamos perdiendo. Lo digo porque la sustentabilidad es eso, la sustentabilidad cultural, ¿no es cierto? Es decir, hacerlo sostenido. Yo me alegro enormemente de escuchar todas esas nuevas instituciones que han emergido, ¿no? Haciendo una pequeña contrarrevolución y contraargumentación a lo instituido, ¿no? Con lo difícil que eso es. Pero aparte con una maravilla que tenemos nosotros, que tenemos un territorio fantástico desde el punto de vista de la geografía natural y la geografía cultural para hacer visible no solamente otras currículas, sino otros textos, otros materiales, otras posibilidades. Así que la verdad que
hay mucho trabajo para futuros biólogos, futuros geógrafos, futuros economistas, futuros comunicadores, futuros, porque creo que lo más interesante son los nuevos tejidos culturales, porque hay que seducir de nuevo, ¿no? Hay que interpelar y enojarse, pero también hay que seducir a los otros, ¿no? De que es posible, ¿no? En democracias todavía de cierta fragilidad, y en instituciones que no son como las de Luis, que no se atreven, que están aplastadas, digamos, para avanzar, ¿no? Eso me parece que es una reflexión que quería agregarle a lo que escuché de Marcos, porque me parece que hay actores como invisibilizados todavía, y me parece fantástico que aparezcan, ¿no? Que aparezcan contando esas delicias. Gracias, Alcira. Bueno, otro tema que está surgiendo mucho acá en el debate y en las inquietudes más bien, y que surgió antes, es el tema de la falta de, no solo de material, sino de formación. Por ejemplo, Susana dice, ¿por qué no se impulsan los trayectos de formación docente la educación ambiental? Ya está la ley, pero no tenemos los docentes preparados. Así corremos el riesgo de una enseñanza retórica. Virginia suma, sí, hay recursos para realizar, pero después necesitamos de apoyo y no se obtiene. Hay más comentarios en relación también a la falta de material, a la pregunta incluso de si va a haber materiales para los distintos niveles educativos, en relación también a esto que decía Marcos, de que a partir de agosto quizás se empiece a implementar más la ley. No sé si tienen alguna información o respuesta en ese sentido, Luis. Sí, o sea, capacitación hay, de hecho el Infod las está llevando adelante. Bueno, justamente voy a tener la oportunidad de acompañar el lunes próximo en uno de los encuentros para contar la experiencia en el Instituto 16, bueno, esto que comentaba Marcos, ¿no? Con la cátedra Ambiente y Sociedad que tenemos allí, aquí en Saladillo. Pero bueno, aparte como capacitador en la provincia de Buenos Aires, también desde la mesa de acompañamiento, ahí hicimos una mesa de acompañamiento regional, acá en la región 24 educativa en la provincia de Buenos Aires, aclaro para el resto, ¿no? Porque, ahí también estamos haciendo estos encuentros que son artesanales, bien artesanales, porque tiene que ver con esto de que estamos conversando acá, ¿no? Material no hay, pero el material lo construimos nosotros, digo. Tenemos que empezar a pensar en esto de cómo damos vuelta a las relaciones, ¿no? Digo, esto de que algo va a llegar, pero no esperemos que algo llegue, sino que construyámoslo nosotros, ¿no? Entonces digo, esto se construye con militancia. Digo, lo que en la escuela pudimos llevar adelante tuvo que ver con eso, ¿no? Con una militancia ambiental que tenemos todos, quienes estamos acá, seguramente, pues si no, no estaríamos, porque nadie nos obligó a estar en este encuentro. Y yo pensaba esto, digo, ¿no? Un poco lo que decía Alcira, digo, el MOCAS, el MOCAFOR, el MAN, APENOC, bueno, y de Córdoba, ¿no? Digo, recuerden, bueno, el no a la mina, el no a las pasteras, cada movimiento, cada asamblea, cada grupo, bueno, sé que lo están haciendo también en Mendoza con la cuestión del agua, produce sus propios materiales, y son la mayoría de ellos docentes, quienes producen sus materiales y los trabajan a escala local. Entonces, digo, es eso lo que tiene que emerger, no tenemos que esperar que nos lleguen materiales, porque bueno, de acuerdo a lo que contó Marcos, ¿qué pasó con ese material, no? Y sobre todo cuando lo que estamos poniendo en tensión es el modelo económico que tiene nuestro país y toda Latinoamérica, ¿no? Porque no es solamente, o sea, es ese modelo extractivista. Entonces, ¿cómo generamos este pensamiento decolonial, ¿no? Que incluso ya hoy hasta Quijano está siendo puesto en tensión, ¿no? Dentro de las mismas corrientes decoloniales. Digo, es eso lo que a nosotros nos tenemos que nutrir. Son esos conceptos los que tenemos que trabajar, ¿no? Digo, siempre hablamos de estos conceptos, ¿no? Bueno,
bueno, ¿qué se entiende por esta desterritorialización, esta deslocalización, estos extractivismos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con esto de, digamos, este extractivismo epistémico, llámenlo como quieran, que nos atraviesa y que, bueno, hay que darle vuelta. Pero es un trabajo nuestro. No esperemos que nos llegue justamente desde un Estado en el cual, si bien puso la ley, ¿sí?, pero lleva adelante un modelo que se contrapone a la ley. Entonces, digamos, somos nosotros desde nuestra militancia quienes construimos chiquitito, con fuerza, territorial, que se entienda, con sentido. Desde ahí, digo, esta militancia que es la que nos va a llevar a, bueno, a poder pensar en otra clave y que tenga fuerza, que tenga sentido, digo, ahí, chiquito, al nivel local, y contraponer, poner en tensión este modelo global que es el que llega a todos los territorios de la misma forma. Porque, digamos, lo que sucede con el agua, en la montaña sucede en el agua con nuestro subsuelo acá en la llanura, ¿no? Digo, entonces, ¿quiénes se las apropian? Bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿De dónde es el modelo? Bueno, ¿de dónde llega? Es eso. Lucía, permitime, si es posible, agregar una cosita cortita, en línea con lo que bien decía Alcira y Luis. Apropiarnos socialmente de esta ley en tanto conquista colectiva significa, como bien dice el cuadernillo, esto de la ley nos habilita, nos enmarca y nos facilita, ¿sí? Entonces, ningún docente, a partir de esta ley, debiera ser perseguido por hacer educación ambiental. Transformadora, emancipadora, no debiera ser perseguido. Y justamente, ¿qué salvaguarda tenemos frente a eso? Que puede suceder, porque sabemos que toca intereses y que las instituciones tardan en transformarse y en cambiar su cultura. Bueno, justamente establecer redes de solidaridad y de defensa colectiva frente a eso que puede llegar a suceder. Y pienso, y comparto por acá, en el ejemplo de la Red Federal de Docentes por la Vida, ¿no? Una red que nuclea justamente a las docentes que en las escuelas rurales le ponen el cuerpo a las fumigaciones, que son víctimas ellas mismas, junto con sus alumnas, sus alumnos de las fumigaciones, ¿no? En las escuelas rurales, solas, luchando contra las fumigaciones, y decidieron organizarse colectivamente en esta red federal, ¿no? Y vaya, a partir de este espacio, mi saludo a Anita Zabaloy, ¿no? Una de las pioneras de esta lucha, pero también a Mariela Leiva, a Estela Lemes, entre tantas otras, ¿no? Y a partir de ellas, a toda la Red Federal de Docentes por la Vida. Y eso también sirvió como presión colectiva, ¿no? Esas docentes que con mucho coraje en los territorios se animaron a denunciar, se animaron a organizarse colectivamente, se animaron a tejer redes con docentes de todo el país, a presionar a los propios sindicatos para involucrarlos en estas luchas, ¿no? Y ahí tenemos la experiencia muy significativa de AMSAFE, en la provincia de Santa Fe, tenemos la experiencia muy significativa de ACMER, la Asociación Gremial de Docentes de Entre Ríos, que acompañó justamente todos los reclamos judiciales en contra de las fumigaciones en Entre Ríos, ¿no? Y disparando también nuevas demandas y un área ambiental en el gremio CETERA, ¿no? Entonces, también exigirle a los sindicatos que cuando haya, porque va a haber probablemente persecuciones en las escuelas, ¿no? Vinculadas a la Ley de Educación Ambiental Integral, lejos de apañar esas injusticias, le brinda una protección efectiva a las trabajadoras, a los trabajadores de educación, que ni más ni menos están haciendo lo que establece la Constitución Nacional y la ley fruto de esa conquista colectiva, ¿no? Muchas gracias, Marcos, y bueno, a todos. Voy a leer un par de comentarios ya sin respuesta, pero que me parece que ayudan a socializar algo de todo lo que está pasando ahí en ese chat, que está buenísimo, pero que me parece que en parte se ha respondido en lo de recién. Por ejemplo, Natalia dice, bueno, más que preguntas dejo inquietudes. Vivimos inmersos en miles de problemas ambientales con características propias de cada territorio. Sin embargo, no todos se transforman en conflictos socioambientales. Nos preguntamos por qué. ¿Cuál es la razón de que los problemas no emerjan como conflictos? ¿Por qué no los percibimos? ¿Por qué hay una suerte de contención a modo de compensación de los daños al ambiente y los cuerpos? ¿Cómo medimos el nivel de conflictividad de los problemas ambientales? ¿Cuál es el rol y las posibilidades de esta educación en este proceso, frente a un modelo de desarrollo extractivista disfrazado de sustentable?
creo que bueno, gran parte de eso es lo que comentaron al último las tres, y es parte de lo que surge también en el chat. Y por último, iba a leer un comentario de Susana, que dice, Susana Báez dice, comprender la problemática ambiental implica un cambio en la percepción de la realidad. En la práctica educativa necesitamos la mirada sistema de los contenidos porque la transversalidad no es suficiente. También, bueno, hay muchos comentarios más, también sobre la historia de esta ley que tenemos y cuáles fueron sus antecedentes, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, hacemos el cierre, no sé si Lauri querés comentar. Sí, sumar algo que me parece muy interesante a los comentarios que fueron surgiendo, Florencia Ramos que decía, sería algo similar a lo que sucede con la ESI. Una de las puertas de entrada a la ESI justamente es la necesidad de hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Me parece que eso es como una clave que nos podemos llevar cada uno después de esta conversación, ¿no? Porque estuvimos hablando de cómo poner en cuestión el modelo, de si podemos pensar otros modos de producir, de alimentarnos, en esto que hablaba Marcos de las narrativas de la esperanza. Me parece que primero tenemos que pensar como docentes cómo nos va a atravesar por el cuerpo y por nuestra propia sensibilidad, por nuestra propia persona, estos temas, para que a partir de eso pensemos cómo los podemos transmitir en el aula con nuestros estudiantes. Me parece que ese es el primer paso que como docentes podríamos empezar a dar. Pero bueno, como para ir cerrando, decir nuevamente que fue una alegría enorme, porque nosotros cuando organizamos esto pensábamos que iba a ser un encuentro entre docentes de la provincia de Córdoba, y de repente nos estamos encontrando con algo que superó totalmente nuestras expectativas, porque esto es prácticamente un encuentro federal, una conversación de punta a punta del país, y bueno, claramente manifiesta la importancia de estos temas que estamos trabajando, y la necesidad que tenemos los docentes y las docentes de reunirnos a pensar estas cosas, ¿no? La importancia de hacer colectivo y de pensar juntos. La invitación por parte nuestra es a que sigamos juntos pensando estos temas. Acá estamos proyectando, mostrando un poquito para quienes todavía no pudieron acceder de qué se trata este cuadernillo para docentes, que es para docentes de espacios educativos formales o no formales, incluye a educadores que están al interior de organizaciones sociales, trabajando estos temas también. Y un poco complementando con lo que decía Marcos, estamos entendiendo y escribiendo a un docente, a una docente que se piensa como trabajador intelectual, que no está esperando que le demos consignas cerradas o consignas para bajar al aula, y apelamos a eso, a que haya un docente que invente, que genere su recorrido a partir de esta propuesta que le damos, y respondiendo un poco a los comentarios o preguntas que había de qué materiales se pueden recomendar para leer, bueno, hacia el final, hacia la segunda parte del cuadernillo, organizada capítulo a capítulo de la serie, nosotras hemos dejado una serie de recursos que creemos que se pueden articular con los temas de cada uno de los capítulos, recursos, cuentos, libros, álbum, textos expositivos, testimonios, entrevistas, una infinidad de cosas que creemos que son interesantes, y que por supuesto sabemos que no agotan la infinidad de materiales y recursos que hay, ¿no? Y que también hay muchos que estuvieron compartiendo acá, que bueno, que estaría bueno que se hubieran sumado ese cuadernillo, pero no nos alcanzarían las páginas. No sé qué más, Luz, si te queda algo. Por mi parte es agradecer infinitamente a todos los que nos acompañan en esta conversación, a que les dieron su aval, su interés académico, cátedras, programas de extensión, de investigación. Sí, sumo que el cuadernillo que estamos viendo y la serie todo se puede descargar y ver libremente en latinta.com.ar. Contarles que todo esto se hizo justamente desde la cooperativa La Tinta, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y que el trabajo que hacemos y todas estas organización tanto de esta charla como de estos materiales depende un poco de nuestra sustentabilidad y de la autogestión. Por eso invitamos a todas, todos a hacerse socios y socias de La Tinta, que es la manera más, a la que más apostamos justamente para sostenernos y poder seguir generando estas instancias, estos encuentros. También invitarles a suscribirse al canal de YouTube de La Tinta, a seguirnos en las redes sociales.
Agradecer una vez más a todos, a todas, a Luis, a Alcira y Marcos en particular, con su aporte, sus voces, sus saberes, y bueno, la charla para quienes quieran volver a verla o para compartirla a otros va a quedar grabada en el canal de YouTube de La Tinta, así que cuando quieran pueden verla por ahí. Un abrazo muy grande a todos, a todas, y un placer ser parte de este encuentro y de escucharles, leerles también en el chat, y todas esas participaciones, como dice Lauri, de distintos puntos de Argentina y alrededores. Bueno, muchísimas gracias. Saludos, adiós, gracias. Ojalá se Muchas siga. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias por todo.